Bienvenidos amigos de Somos Trader a un nuevo video. En esta oportunidad les presento la nueva estrategia del canal, el cual se va a llamar R2D2 para medias móviles. La estrategia de R2D2 solamente consta de 4 medias móviles, el cual en su configuración vamos a utilizar una media de simple de 20, una media simple de 50, una media simple de 100 y una media simple de 200. Y de esta forma lo vamos a configurar. Vamos a ir acá en insertar, luego vamos a presionar en indicadores, luego vamos a ir a tendencias y luego de esto vamos a aplicar las medias móviles, moving average, y aquí lo configuramos. Para la primera media, que es la de 20, utilizo yo un color azul. Tú puedes escoger el color que más te parezca, y yo le doy a esta primera media en el grosor tercero y le doy a aceptar. Para la segunda media, que es de 50, siempre un color azul, y le pongo ya un grosor medio y le doy a aceptar. Para la tercera media, que es la de 100, siempre el color azul, y le pongo ya un grosor el más delgado. Y para la última media, que es la de 200, siempre un color azul, solo que acá le pongo ya una línea punteada en la delgada y le doy a aceptar. De esta manera tendríamos las 4 medias móviles, siempre en un método de simple y en aplicar cerrado, en close, niveles ninguno y visualización para todos, y ahí le damos a aceptar, y de esta manera ya tendríamos configurado nuestros parámetros para esta estrategia de medias móviles. Bueno, y aquí tenemos ya la estrategia ya montada sobre la plantilla, y podemos evaluar cómo es que se comporta esta estrategia con el movimiento del mercado. Y aquí podemos ver que tenemos la primera media, que es la de 20, la segunda, que es la de 50, la tercera, que es la de 100, y ya la última, que es la de 200. Y podemos observar el movimiento de una tendencia bajista en antes de que se aperture el mercado americano, que te lo marca esta línea de acá vertical, y vemos que viene de una tendencia bajista y que está completamente antes de la media de 20. Ya cuando hay un cambio de tendencia, nos marca ese cambio puntualmente después de la media de 200. A partir de esta media de 200 se puede observar que el mercado en sí tomó una fuerza a una tendencia alcista después de que atravesó el precio esta media de 200. En la primera pauta que te dice que hay un cambio de tendencia es cuando te atraviesa la media de 100, es acá. Aquí
muchos nos hubiéramos lanzado al cambio de tendencia, porque había ya una confirmación con esta vela de que iba a ser ya el cambio de tendencia. Pero aquí nos advierte ya esta media de 200 de que no hay una corrección todavía, sino que lo que hizo el precio fue regresarse, y de acá y volvió a un soporte, el cual hizo que se ejecutara ese cambio de tendencia. Y no fue sino hasta este punto cuando atraviesa la media de 200 y hay una confirmación con esta vela de que sí va a haber ese cambio de tendencia, y observamos que todo el movimiento del mercado fue después de la media de 20, o sea, acá se mantuvo antes de esta media de 20 y cada vez se fue alejando una media con la otra, puntualizando que sí hay una tendencia alcista. Esto conforme al movimiento de alta volatilidad que es en la apertura americana, donde hubo una tendencia bajista y luego de eso hubo una tendencia alcista después de esta corrección, de este rango en que el precio llegó a una tendencia lateral y se repitió. Y en cuanto a la apertura del horario europeo, que la tenemos señalizado con esta línea vertical, nos damos cuenta que hay una tendencia bajista antes de su apertura, y nos pasa aquí que hay una resistencia en este punto de acá para acá. Hay una resistencia proyectándose a futuro, en donde hizo que el precio después de la confirmación hubiese ocasionado un retroceso en este punto de acá, que es donde marcaba el cambio de tendencia, y no lo realizó por esta resistencia que lo obligó a retroceder y llegar a un doble piso, que es acá, a un soporte en el cual lo retrocedió y le dio el impulso al precio salir de las 4 medias. Y con esta vela de acá nos damos cuenta que rompe las 4 medias y hay confirmación de que el precio va a ir a una tendencia alcista, y nos damos cuenta de que sí, el precio siguió subiendo a una tendencia alcista, en donde se van formando varias directrices alcistas, en el cual una es esta, la otra es esta, y de allí va a su precio más alto, en el cual va a ser un retroceso a futuro, como siempre en todos los movimientos. Pero nos damos cuenta en esta ocasión de que su comportamiento fue siempre efectuándose después de pasar todo y romper esos soportes pasados y esas resistencias pasadas, como esta de acá, que la rompió, y habiendo consolidado las medias móviles y roto estas medias, siempre con su confirmación, el precio efectivamente subió, marcando su tendencia alcista, siempre en un mercado volátil como son los mercados europeos y americanos, que es donde más volatilidad y volumen se tiene. Entonces es de aprovechar estos movimientos. Entonces aquí les he explicado mi estrategia R2D2, el cual consiste simplemente de 4 medias, que no son cualquier media, son medias
muy importantes en el cual las utilizan muchos traders profesionales, en donde hay que poner mucho ojo qué pasa con el precio cuando llega a tocarlos o pasa cerca de esas medias. Siempre se forma un patrón importante cuando anda cerca de esas medias, cuáles son las de 20, que es la principal que marca ya el indicio de una nueva tendencia, después de haber analizado ciertos patrones en el que se ha ejecutado. Entonces podemos especular ya con ayuda de las otras medias si esto irá a la tendencia alcista o bajista. Es que se los dejo a su interpretación. Son unas medias muy poderosas que hay que tomar en cuenta. Usted considera con cuáles se va a quedar, y hasta luego, amigos. Y es un gusto poderles compartir mis conocimientos y mi experiencia con respecto a los mercados. Hasta luego.